No vinimos a encajar, vinimos a encender, a levantar la mirada, a cuestionar lo cómodo y vivir la fe de frente al mundo. ¿Estás listo para ir contracorriente? Encontraron a quien andaban buscando en su corazón. Que la iglesia salga a la calle. El amor no es así. Él mismo es la esencia de la vida y su autor. Como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Pero murió. Cristo parecía impotente en la cruz. Vida en plenitud. Dios se recuerda más. Crea en mí, Señor, un corazón de Jesucristo. Bueno, y acá estamos haciendo Contracorriente, este programa que se anima a interpretar los esquemas del mundo a la luz de la fe. No estamos en vivo por Radio María, estamos haciendo un programa especial porque tenemos una invitada especial el día de hoy, que es una carmelita de España, Paqui, quien hemos estado hablando de ella a lo largo de los programas, porque nos viene acompañando desde el primer programa, y la verdad que hemos generado una amistad, una relación muy linda. Y bueno, con motivo de hoy sábado, 9 de agosto, fiesta de Edith Stein, esta santa alemana judía que se convirtió al catolicismo, filósofa además, que se bautizó con el nombre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Que bueno, Paqui nos ha introducido también y nos ha hecho conocer esta santa que bueno, como mujer, como santa en la iglesia también aportó mucho y tiene mucho para decirnos. Por lo personal yo no la conocía, y bueno, a raíz de esto, justo hoy también es una oportunidad para abordarla, para conocerla y también ustedes la conozcan a través del testimonio de Paqui. Pero bueno, en este programa especial estamos en mi casa grabando. No vamos a salir en vivo, pero bueno, esperemos que sea de su agrado de todas maneras. ¿Ustedes cómo están, chiquilines? ¿Cómo se sienten en mi casa? Bueno, yo estoy feliz de estar hoy porque está ahora. Sí. Estoy haciendo un posgrado en octubre. ¿Cómo se llama el nombre? Por favor? Historia de daños, o sea, derecho de ¿Cómo? daños. Derecho de daños, responsabilidad extracontractual, digamos, y contractual. Así que bueno, es algo muy bueno en realidad para mi carrera, pero me duele un montón, chicos. De verdad, no estar con ustedes los jueves. Lo sabemos. Bueno, tengo que volver a remarcar mi postulado de que no hay que estudiar. Todo el promedio mismo. Sí, bueno, esas cosas pasan. Y Igual los acompaño desde otro ámbito, quizás en las palabras, o sea, en los guiones. No, pero siempre contentísima de esto que estamos haciendo y estar hoy acá es una bendición. Así que estamos muy felices por vos. Gracias. Sí, claro. Obvio. Contrariamente a lo que dice Juan, nosotros creemos firmemente en la educación de las personas. Además, justamente la figura que vamos a traer hoy, ¿no? ¿Cómo le gusta llamarme la contra? No, pero Juan, es que vos también tampoco colaborás mucho. Estamos coordinando un programa que sigue, no sé si sabes. ¿Por qué? No, que sigue a continuación en este mismo programa, quiero decir. El programa que decía que me iba a hacer. Pasaron cosas, lo que pasa. No, claro, o sea, fuera visto. claro, porque como ha hecho nuestro compañero, conductor María Francisco, estamos en sábado, entonces para nosotros es una quebradura de la curva de tiempo y espacio. Claro, no tenemos idea si es sábado, claro, estamos en sábado teniendo que fingir que es un jueves. Yo qué sé. De hecho, no lo fingimos. No lo fingimos. Bueno, ahí me agarraste la pregunta porque yo te iba a preguntar, che, ¿tenemos que fingir que es jueves o vamos a decir directamente que es sábado? Ahí va. Y yo creo que no está mal. Mejor sí, está sábado. Elvio, ¿cómo andás? No, pero- Damos un saludo a Elvio. Un saludo. Pasa raro porque en ese momento hasta Elvio pasando el programa le mandamos un saludo a él que Y está ahí. que siempre participa de alguna forma. Es esencial. Todo operador es Y esencial. voy a buscar la manera de hacer un programa con Elvio. Hermano. Bueno, Sería bueno ese programa con él. No sé, en dos programas logramos, se van a levantar enseguida, pero bueno. las directivas. Bueno, como le decíamos, entonces el programa de Edith Stein, una alemana judía que se convirtió al catolicismo.
Estamos terminando el ciclo de las religiones. ¿Ya hay examen después de todo? ¿El segundo Eh, ciclo? Así como al final de cada bloque en Quien particular. quiera entregar un documento Ya soy el profesor. analizando cualquier programa, poniendo cita a pie de página, va a ser bien recibido. No espere gran devolución, Y pero tiene que ser con la versión 7 de la norma APA y todo eso. norma ZAPA, sí, actualizada, como siempre, obviamente. Ah, Desde 2025. Interlineado. ¿Y es acumulado? ¿Cómo es? ¿Es acumulativo? O Sí, después como- al cierre del segundo bloque tengo que activarme el primer y el segundo bloque para pasar la prueba. Claro. Eso. A fin de año, pero ya. Bueno, de eso se trata hacer este programa, ¿no? De formarse. Y, Yo pensé que así de examen. Bueno. y en parte también lo implica. Pero bueno, no damos mucho más cháchara y damos lugar a... A la entrevista. Sí, igual antes de decir como que justamente esta figura de Edith, que la vamos a conocer a continuación, viene como muy bien a colación en este momento, pensando en el recorrido que hemos ido haciendo, el ciclo bueno, de espiritualidad capaz más general y eso, luego religiones, porque Edith, como algo comentábamos, viene de familia judía, si bien se convierte al catolicismo, como nos contaba el judío que nos visitó, lo que es de raza, digamos, o de esencia del pueblo judío no lo pierde, de hecho, voy a spoilear un poquito, pero la va a llevar a morir finalmente en Auschwitz, entonces... Era el único que la gente quería saber. Bueno. Está. No, y que Pero- nació el día de la expiación, Yom Kippur. Sí, O sea, eso marca también, o sea, es un día muy sagrado para, el más importante para los judíos, y también su madre, bueno, que ella era creo que la más chica de sus hermanos, lleva a tener un vínculo muy especial también con su madre, que después, producto de la conversión, y vida también de monja, como que hay como una contradicción ahí en la familia, pero... Sí, la verdad que va a venir muy bien. Además que vamos a seguir después con Cristología, entonces esta mujer buscadora de la verdad con todo su ser, cómo llega finalmente a Cristo, ¿no? Por algo es que luego es que se convierte al cristianismo, pero nada, creo que es una buena figura para que nos va a conectar una cosa con otra y me parece que va a ser rico el compartir con Paqui, que la conoce un montón, que la amo un montón y que la ha acompañado también en su proceso de vida religiosa y de vida de fe. Todo parece que la conoce, ¿no? Que conoce No a sé más que Edith, nosotros. y por supuesto a Edith la conoce. No, que Paqui, Que Paqui, claro. No sé qué va, ya, le varié. A variar. Juan sigue enfermo. No estoy enfermo, estoy cansado, la verdad que estoy cansadísimo. Y ya creo que ya he hecho el disclaimer. Ya he hecho el disclaimer de que. Ya he hecho el disclaimer de que cuando yo estoy cansado ya digo más. Que Por eso no lo conoces. No, igual entonces. Se te conoce. Yo quiero decirle a la gente, o sea, si alguno tiene alguna línea sobre bullying o algo de eso que Contacta decir a ella. No, hablando de líneas, qué peligro, ¿no? Como se me va a quedar, no vamos a repetir la vía de comunicación. Primero, porque no la acordamos. Yo iba a decir, che, después de 14 programas, la audiencia tendría que saber la vía de comunicación. Después me di cuenta que yo tampoco me lo sé de memoria. Entonces, Termina en 333. termina 33, 860 860, 333. y 09. Me falta 09, 860, 333. Pero para que Claramente. sí. No, pues claro, y si tenemos como 79 programas. El programa que viene, cuando tenemos que ir de nuevo, cuando revivamos, ya estamos muertos, digo, estamos ahora en el tema en vivo, pueden mandar preguntas, ahí lo que quieran. Sí. Que bueno, esta vez no lo vamos a poder leer, pero... Claro, sí, no, o sea, no. Pero para el próximo programa, claro que sí. Eso, entonces las de ellas ya saben, sí. Bueno, Bien. con ese espíritu entonces nos damos lugar a la entrevista con Paqui y bueno, que la disfruten, ¿sí? Que todo sirve para edificar. Una tandita y ya volvemos. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos
está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti. Hace tiempo que ese viento había querido amar así. Ahora siento que tu amor viene hacia mí. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver. Hasta el pan multiplicaste para darnos de comer. Oh Maestro bueno, todo lo haces bien. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Junto a ti. Bueno, y ahora estamos ya con nuestra invitada del día de hoy en este programa especial que estamos haciendo fuera de los estudios de Radio María para hablar en este programa especial que lo estamos haciendo un sábado 9 de agosto, festividad de Santa Edith Stein, el nombre secular, pero Santa Teresita Benedicta de la Cruz. Teresa Benedicta, sí. Y para eso nos acompaña nuestra querida Paqui, Que al fin la tenemos sí, a Paqui. que está en vivo con nosotros desde España. Sí. Buenas noches, Paqui. Buenas noches, buenas tardes para vosotros. Muchas gracias. Muy agradecida de estar aquí compartiendo con vosotros y con los oyentes. Sí, lo mismo decimos. Gracias. Además, una amistad que ha surgido, bueno, a raíz de Majo, que tú la conociste 2000. Bueno, nos conocimos también virtualmente hace unos años más, pero tuvimos la oportunidad en Ahí el va. contexto de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2023 Sí, de sí, que pude sí. ir hasta Valencia y conocer a Paqui personalmente. Ahí está. Sí. Ahí fue. Fue un regalo. Sí. Sí, un regalo, un gran regalo. Y a raíz del programa que también tú has Ujú. seguido muy fielmente, Ujú. se ha ido como generando un vínculo súper lindo y bueno, gracias a Dios también tenemos esta oportunidad de hacer un programa especial también en nombre de una mujer que nosotros, yo por lo menos desconocía Sí. y que Ujú. vale también para reflotar esas imágenes esas santidades que tiene la iglesia, que han hecho historia también con nosotros, ¿no? Ya lo creo, sí, realmente. Edith Stein es una
persona muy rica, no es tan conocida, claro, como otros santos de nuestra familia, pero yo pienso que poco a poco cada vez se va conociendo más y a medida que se va conociendo, pues la gente la va valorando también, porque tiene una profundidad impresionante. Cuando te acercas a ella es como un pozo sin fondo. Sí, es una vida muy llena y muy rica. Sí, una historia muy, también en su contexto, ¿no? Es muy determinante. Pero bueno, Así es. Sí, capaz que ya para entrarnos directamente en Edith, antes vamos a presentar brevemente a Paqui, que ya algo hemos dicho de ella en otros programas, porque como decía recién Francisco, nos acompaña como fiel oyente jueves tras jueves, que él lo va escuchando un poco ahí. Bien, Paqui Celeste, entonces Celeste, nos permitió uruguayizarlo. Sí. Hermana Carmelita Descalza del convento de Pusol, en España. Un invitado al programa. Lleva 28 años como religiosa carmelita y es una apasionada de Edith Stein. Algo que también antes de comenzar en la charla que teníamos más íntima entre nosotros, le preguntábamos a Paqui, ¿no? si era una apasionada de Edith, y ella, me encantó la respuesta, fue: soy apasionada de Jesús. ¿No? Y ahí surgen los amigos de Jesús que nos atrapan, pero una apasionada de Jesús. Así que bueno, Paqui, es realmente un gusto que estés acá con nosotros. Y bueno, vamos a irnos metiendo en la vida de Edith, que para nosotros, bueno, yo un poquito la conocía, pero para acá mis amigos era un poco más desconocida, y ni que hablar para el resto de la iglesia acá en Uruguay. Capaz que en Europa la conocen un poco más, pero es bueno. patrona en Europa, ¿no? Sí, tengo entendido que sí. Exacto. Sí, es patrona de Europa. Patrona de Europa. Sí. Desde hace Empezamos capaz más conociendo un poco el contexto de... No, capaz que empezando por ti, Paqui, ¿qué te llevó a ti a elegir la vida religiosa y bueno, y por qué ser carmelita descalza, ¿no? Esta pregunta no te la esperaba. ¿Por qué ser carmelita? Lo de la vocación. En realidad, cuando lo decía, ¿no? que es una llamada de Dios que sientes ahí en el corazón, no sabes cómo explicarlo, pero realmente sientes una atracción y la vocación es una llamada y una respuesta, claro. Entonces, lo de ¿por qué carmelita? Pues porque conocí a Santa Teresa. Entonces, hubo un libro que para mí fue importante en mi itinerario, que fue Solo Dios basta, del padre Maximiliano Herraiz, un carmelita descalzo muy amigo de la comunidad. Bueno, pues cayó en mis manos ese libro y cuando yo empecé a leerlo, digo, como que me atraía mucho lo que decía de la vida que planteaba Santa Teresa, digo, pues yo algo parecido quiero vivir, ¿no? Luego me regalaron también las obras de Santa Teresa, empecé a leerlas, bueno, y se trata de eso, pues que Santa Teresa de alguna manera me atrapó a mí más que yo a ella, ¿no? Entonces, pues inicié el camino. Luego conocí a esta comunidad de hermanas y carmelitas descalzas y me planteé, pues, a ver si podía en esta vida ser el camino al que el Señor me llamaba y parece ser que sí, porque llevo ya unos cuantos años. Pero bueno, fundamentalmente Santa Teresa y luego San Juan de la Cruz fueron como mis primeros maestros, ¿no? En mis primeros pasos vocacionales. Y bueno, y Edith Stein también, porque la conocí, me dejaron el libro de Estrellas Amarillas, que era la biografía de ella, la autobiografía, mejor dicho, y fue también un encuentro como muy poderoso, ¿no? Muy fuerte, decir, uy, esta mujer como que me atrajo también. Entonces se confabularon ahí los tres de alguna manera pues para atraerme al Carmelo. Sencillamente fue eso. No sé, quizás si me hubieran dejado a lo mejor algún libro hubiera conocido dominicas o clarisas, porque en realidad la vocación, en lo esencial, vivimos todas lo mismo, ¿no? Una entrega total a Dios, pero luego tenemos las familias, tenemos diferentes carismas y unos pues te atraen más que otros, sencillamente. Pero en lo esencial la vocación es esa, una entrega, una respuesta de amor a un amor recibido de Dios, porque eso es la vocación. O al menos así es como yo lo considero o lo intento vivir.
¿Y cuándo te llegó ese llamado más o menos? Bueno, el primer llamado fue, pues, la verdad, en la primera juventud, 15, 16 años. Lo que pasa que yo lo iba dejando, porque a mí me atraía, ¿no? Fundamentalmente, pues esa entrega a Dios, la oración, todo. Pero por otro lado, pues también me atraía, pues eso, tener una vida, pues, de un joven, de una joven de mi tiempo, ¿no? Porque yo ya tengo bastantes años, bastantes más que vosotros. Y claro, lo vas dejando, pero llega un punto que dices, o doy el paso o no voy a encontrar yo mi felicidad y mi camino. Y llega un punto que lo tienes que hacer. Pero me costó bastantes años, de manera que hasta los 33 años no entré en el convento. O sea que muchos años, pero bueno, yo lo considero que es un paso de Dios por mi vida, tanto fuera como luego dentro. Entonces no tengo otro más que dar gracias a Dios por todo lo que he vivido. ¿Y venís de una familia Sí, el católica? Señor me fue encaminando. Yo me quería como decir, no, esto no es para mí, no puede ser. Pero al final llega un momento que dices, tiene que ser, y sí. Bueno, y no solo lo decides tú, porque hay un proceso también de discernimiento comunitario, ¿no? Y acompañante. También tenía un acompañante espiritual, entonces pues te vas dejando aconsejar y orientar. Pero sí. Mi proceso fue de los largos, porque desde los 16 más o menos que sentí la llamada hasta los 33. Son muchos años. ¿Venís de una familia católica? ¿Cómo se lo tomó tu familia? No sé, tu entorno, tus amigos. Sí, mi familia efectivamente, mi familia era católica, mis padres y tengo 2 hermanas mayores que yo, también católicos, integrados en la iglesia, pero el tema de la vocación pues ya es otra cosa. Entonces, mi padre murió cuando yo tenía 12 años, entonces yo aún era niña, ¿no? Pero mi madre y mi hermana mayor no vieron con buenos ojos mi vocación, y la verdad que fue durillo aquellos primeros inicios. No lo cogieron demasiado bien, pero bueno, fue un tiempo que ya pasó. Aprendimos de alguna manera a querernos a pesar de todo, y bueno, luego poco a poco ya fueron viendo que yo realmente era allí mi lugar, era feliz. Entonces, claro, los padres pues quieren la felicidad de los hijos, aunque en un primer momento no lo vean así. Claro. Sí, pero sí. Bueno, y mis amigos, pues en general yo me movía en ambientes católicos, porque bueno, yo antes de entrar, yo hice magisterio, estuve unos años trabajando en diferentes colegios, y luego pues tenía mi grupo de oración, me movía en diferentes grupos de iglesia, tenía muchos ámbitos, ¿no? En general, la mayoría de personas que nos relacionábamos éramos de la iglesia. Entonces, la mayoría lo vieron muy bien y con mucha alegría, que mi vocación. Y tu vínculo, ya entrando capaz con el personaje que nos convoca, tu vínculo con Edith Stein, ¿cómo se gesta? Pues fue por la lectura de la autobiografía que me dejaron. Cuando yo conocí a las hermanas, 3 años antes de entrar en el convento, una de ellas, que luego fue mi maestra de novicias, me dejó el libro que he nombrado, el de Estrellas Amarillas, que es el título con el que se publicó la autobiografía, Vida de una familia judía, que es como se llama realmente el libro, ¿no? El que escribió ella. Entonces, ese fue mi primer contacto con ella, mi primer encuentro, 3 años antes de entrar en el convento. A mí empecé a leerlo y la verdad es que Edith me pareció una persona fascinante, o sea, porque todo lo que comenta ella de su familia, de sus estudios, de sus reflexiones, me pareció, no sé, conecté con ella, y entonces ese fue mi primer encuentro. Después ya la fui leyendo, ya en el convento también la fui leyendo, fui estudiando, pero sobre todo hay un punto
importante en mi vida, vital, que fue que como sabéis, Edith, cuando se convirtió al catolicismo, su madre, que era una judía convencida, lo vio con muy malos ojos, o sea, no lo pudo superar. Y cuando ella decide entrar en el convento, en el Carmelo, pues todavía peor, porque todavía más incomprensible para la madre ese paso dado por ella. Entonces, yo me vinculé afectivamente con ella porque yo de alguna manera también estaba viviendo eso con mi madre. Entonces, a raíz de esto, pues decidí tomarla de amiga, compañera de camino. Entonces digo, bueno, pues yo tengo que leerla, que estudiarla, que rezar con ella, pedirle que me ayudara también a vivir esos momentos de dificultad, ¿no? Porque realmente cuando haces sufrir a las personas que quieres, eso te provoca un sufrimiento muy grande. Entonces, yo me imaginaba, digo, Edith vivió eso con su madre, digo, pues me tienes que ayudar, ¿no? Porque yo también lo estoy viviendo con la mía. Entonces, para mí esto es un punto de inflexión y un punto muy importante de por qué me vinculé con ella afectivamente. Interesante, como siempre también uno encuentra los vínculos, ¿no? Sí, realmente fue así. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo uno se identifica también? Sí, porque es que además ella sufría, él escribía todas las semanas cartas a su madre. No conservamos, que yo sepa, no se conserva ninguna, pero eso sí que lo sabemos, que escribía semanalmente a su madre. Y ella sufría porque efectivamente la incapacidad que tenía su madre y toda su familia, porque aunque no eran unos judíos demasiado practicantes, sus hermanos, sus sobrinos y tal, pero de alguna manera la rechazaban, prácticamente nadie de la familia la entendió a ella. Entonces, claro, eso era un motivo de gran sufrimiento. Y claro, yo pues eso me identificaba con lo que ella expresa en algunas cartas, diciendo el gran sufrimiento que le causaba el no poder hacerle entender a su madre cuál era su vida, cuál era su camino, ni a su madre ni a nadie de su familia. Solamente su hermana Rosa, que sí que se convirtió con ella, bueno, cuando murió la madre se convirtió al catolicismo y de hecho Rosa y Edith fueron al campo, las detuvieron en el convento y las mataron allí en Auschwitz, a las dos. Solamente fue Rosa la única de toda la familia, de los 7 hermanos, que se convirtió al catolicismo. Los demás no. Y bueno, ¿y cómo fue el contexto en el que nace Edith Stein? Porque es ahí fin del siglo XIX, en Alemania. Sí, ella nace a finales del siglo XIX, en 1891, en lo que era el Imperio Prusiano, o sea, y ella se consideraba alemana, ella y su familia. Entonces, luego el pueblo de Edith, Breslau, pasó a ser, después de la guerra, pasó a ser territorio polaco, pero era alemán. Entonces, ella en ese momento pues tenía grandes deseos de engrandecer y de colaborar y de favorecer pues todo lo que el Estado de alguna manera hacía por ellos, porque tanto ella, Edith, como su hermana Erna son las únicas de la familia que pudieron acceder a la universidad. Su hermana fue médico, estudió medicina y ella estudió filosofía, como sabéis. Entonces, bueno, pues antes de la Primera Guerra Mundial, pues como estaba el ambiente en Europa, ¿no? Entonces ella procedía de una familia muy trabajadora. Su padre murió de una insolación cuando Edith aún no había cumplido los 2 años, y su madre, que era una gran mujer, una mujer muy fuerte, podríamos decir que es como la mujer fuerte de Israel, ¿no? Tomó el mando de la empresa esta de maderas y entonces, gracias a eso, pues pudieron tener una vida más o menos bastante
media, ¿no? Bastante buena, pudieron acceder a los estudios. Pero cuando vino la Primera Guerra Mundial, que bueno, Edith ya había iniciado sus estudios, ella como tenía esa ansia de ayudar a los demás, se dejó los estudios aparte, vio que sus compañeros todos hombres iban a la guerra, o bien voluntariamente o bien porque los llamaban. Entonces ella decidió también dejar los estudios y hacer lo que les permitían a las mujeres, que era ser enfermeras o auxiliares. Y entonces ella pidió ir a un hospital, pidió ir a un hospital de infecciosos en Austria, contrariamente a lo que quería su madre, porque su madre no quería que fuera, pero bueno, ella siempre tuvo un carácter que decidió hacer todo lo que en su interior decidía, y no había quien le obstruyera el camino. Pero bueno, eso es... Perdón, que eso es algo que se ve pila cuando uno lee más o menos su historia, con esa fuerza de voluntad que tenía, ese El carácter imponerse. que sí, Sí. bueno, llevar el tema de la mujer bueno, el voto femenino, ser primera Sí. doctora de filosofía, como que siempre estaba queriendo superarse ella misma, pero también como mujer. Desde luego, porque ella ella incluso llegó a meterse en política para defender el derecho de voto de las mujeres, que en Alemania todavía, se alcanzó, pero a primeros de siglo. Pero ella fue una de las impulsoras de este deseo de las mujeres, y también sufrió ella misma en su propia vida el que las mujeres no pudieran acceder a una cátedra universitaria, porque ella ya era doctora en filosofía y no le permitieron acceder a una cátedra. Entonces ella incluso escribió al ministro encargado del área educativa de allí de Alemania, diciéndole que no había ninguna razón porque una mujer podía, porque había otra mujer que en la Facultad de Matemáticas sí que la habían habilitado para poder dar clase, y no entendía por qué en otras facultades no. Entonces ella luchó mucho por eso, por el papel de la mujer y de los derechos de la mujer, sí. Se metió en política, pero al cabo de año y medio ya decidió dejarlo, porque decía que no tenía la conciencia gruesa o la piel espesa porque ya sabemos que en política no siempre uno hace lo que quiere, y como ella era una mujer muy recta y con una conciencia muy bien formada, vio que eso no era su área. Y sabemos Y lo dejó. ¿Sabemos en los primeros años de su formación como filósofa, cuál era la motivación que la llevó a estudiar filosofía? Pues porque ella siempre estaba, pero desde la escuela, su preocupación era siempre el ser humano, la persona, estudiar la persona, las motivaciones, el sentido de la vida. De hecho, ella abandona la escuela, algo que actualmente sería impensable, ¿no? Una niña a los 12, 13 años abandone la escuela, eso, es algo que no cabe, ¿no? en nuestra mentalidad actual. Pero su madre la respeta esa decisión. ¿Por qué? Porque ella dice que allí no le enseñaban nada sobre el sentido de la vida, sobre esas cuestiones fundamentales del ser persona que le preocupaban ya desde entonces. Entonces, por eso ella, de alguna manera, quiso elegir filosofía. Antes de ir a la Universidad de Gotinga, ella estudió en la universidad de su ciudad, en Breslau, y allí estudió, entre otras materias, psicología, y de hecho fue a las clases de un gran psicólogo, William Stern, que seguro que tú lo conoces o lo has oído nombrar, ¿no? Es uno de los grandes, de los padres de la psicología. Pero cuando se dio cuenta que la psicología estudiaba a la persona, pero no el alma, ¿no? Como decía, estudiaba a la persona pero sin alma, ¿no? Datos objetivos, pero le faltaba esa cosa que ella ansiaba buscar, ¿no? El decir el porqué de la existencia, el porqué de actuar así, en definitiva, la razón del ser humano, ¿no? ¿Cuál es
la motivación del ser humano. Entonces eso en psicología dice, esta ciencia todavía como que está en pañales, ¿no? Algo así viene a decir que no le interesó. Entonces, incluso estuvo a punto de hacer la tesis doctoral en psicología, pero un amigo suyo, un compañero, le prestó el libro que a ella ya le deslumbró, que fue el de las investigaciones lógicas de Husserl, el padre de la fenomenología, y eso es lo que le decidió a ella marchar a Gotinga. Perdonad si alguien me está escuchando que sabe alemán, porque yo no sé alemán, y digo tal como se escriben los nombres, porque no lo sé pronunciar. Y entonces allí sí que encontró, en este ámbito universitario, sí que encontró personas que se preocupaban por lo que era la esencia del ser humano, ¿no? Entre los compañeros, entre los profesores. Uno de ellos, que fue el filósofo Max Scheler, es el que le dio como la primera visión, la primera impresión de la fe católica, porque él era católico, aunque luego dejó la Iglesia católica. Pero en ese tiempo él era católico y a los alumnos pues como que les impactó, ¿no? Y ella decía, no soy capaz de reproducir sus palabras, pero bueno, lo que dice es que de alguna manera se abrió la luz para ella de ese mundo que para ella era totalmente desconocido. Dice, pero que había muchas personas que sí que estaban en él y al menos había que tomarlo en consideración. Porque para mí una de las grandes notas características de Edith es que es una persona que se deja interpelar, que no es una persona que se cierra ante algo, pues o porque no le gusta o porque no le parece. No. Ella es una persona que está abierta a los acontecimientos, a las personas. Y bueno, como nos vas contando, Edith era judía. ¿En algún momento qué pasa? ¿Se aleja de la fe judía? ¿Cómo es que llega luego al catolicismo? ¿Qué pasa ahí? Estás silenciada, Paqui. Silenciaste, Paqui. Ahora, oye, perdona, ¿la imagen se ve bien? Vale. Bueno, sí. ella sí, ella deja la fe porque ve que hay dos que no le acaba de explicar o de convencer los postulados de la religión judía. Ella en su libro, en su autobiografía, habla, por ejemplo, de la muerte de un tío suyo que asistió al funeral. Dice, y en el funeral, dice, se hablaba de los méritos de la persona que había muerto, de tal, dice, pero nunca se hablaba de una fe en una vida eterna, ¿no? En una vida futura. Dice, nada más se hablaban de los méritos de la persona, de lo que había hecho de tal, durante su vida, pero no trascendía más allá. Y ella necesitaba, dice, luego asistía a otros funerales de la Iglesia Católica, dice, y la diferencia era algo enorme. Dice, solo se le nombraba a la persona y se le encomendaba la misericordia de Dios. Dice, en la fe judía eso. Luego también tenía algunos compañeros judíos y entonces ella todos esos reglamentos que han de cumplir los judíos, que si es el sábado, que si no pueden hablar, no pueden trabajar, todo eso a ella le chocaba. Decía, ¿esto qué sentido tiene? Para ella, ella no lo veía, vamos, que no acertaba a encontrar el sentido profundo de todas esas aspectos de los reglamentos judíos, que tienen muchísimos, ¿no? Como que estuvo hablando de la religión judía, que lo estuvo desgranando también, ¿no? Entonces, además en su casa hacían las cosas de alguna manera por complacer a su madre, tanto ella como sus hermanos. Ella lo dice, se hacían lo del sábado, ella la acompañaba a la sinagoga, pero ninguno de sus hermanos ni ella vibraba con eso. Entonces, al final se fue apartando, dejó también la oración porque tampoco encontraba sentido. A un compañero le preguntó si Dios era persona, espíritu, y él le dijo que solo era espíritu. Entonces,
no le convenció tampoco la respuesta. Bueno, quiero decir que fueron una serie de aspectos que le fueron alejando cada vez más de lo que es la religión judía. ¿Hasta cuándo? Porque ella necesitaba de alguna manera encontrarse con una persona. Cuando se encontró con la persona de Jesús, entonces eso sí que fue para ella como un descubrimiento, ¿no? Una revelación en el sentido más profundo del tema, ¿no? de la revelación. Y su primer contacto, bueno, me cortáis o si queréis preguntar otras cosas porque me voy pasando de un tema a otro. Su primer contacto ya sabéis que fue cuando el profesor, uno de sus mejores profesores y amigos, el profesor Reinach, murió en la guerra, en una batalla en Flandes, y la viuda llamó a Edith Stein, bueno, ya se conocían previamente de la universidad, la reclamó para que ordenara todos sus apuntes, todo lo que tenía, ¿no? Todo el material que tenía el profesor. Y claro, Edith pensaba encontrar a una mujer pues triste, una mujer desesperada, una mujer que ante la muerte tan prematura de su marido, y la encontró con una mujer confortada y consolada, y que la cruz de Cristo, porque ellos eran protestantes, pero bueno, luteranos, pero eran cristianos. Y entonces eso fue lo que a ella, como un primer golpe que la golpeó, valga la redundancia, un primer momento de decir, bueno, pues esta mujer que yo pensaba que estaba desesperada ha encontrado la paz y el sosiego en Jesús, en la cruz de Jesús, que le da sentido a la muerte del marido. Claro, ella va recogiendo pues experiencias diversas. También hay otra experiencia que también es muy conocida. Cuando entran en la catedral de Frankfurt, ella y una amiga, la hermana del profesor precisamente, que estaban de viaje, y entra una señora con la cesta de la compra, se arrodilla, hace una oración y ella se queda impresionada. Edith se queda impresionada porque dice, esto yo no lo he visto ni en las sinagogas judías ni en los centros protestantes, vamos, en las iglesias protestantes. Dice, porque ahí estaba la señora en un diálogo. Ella lo percibió que estaba en un diálogo con Dios. Entonces, es otro de los aspectos que a ella le marcaron también profundamente. Y bueno, finalmente lo que también le llevó a orientarse hacia la fe católica fue la lectura de Santa Teresa, de la vida de Santa Teresa de Jesús, que es la que le llevó ya a tomar la decisión de hacerse católica. Porque en realidad en Alemania la mayoría de los profesores, de la gente intelectual, la gente que tenía más formación era protestante en sus diferentes ramas, luteranos, tal, pero y la religión católica se consideraba la religión pues de la gente menos formada, menos formada, como más sencilla la fe católica. Y claro, una persona tan formada como Edith que se hiciera católica, pues era realmente una revolución, era algo impensable, o sea, era algo increíble, pero bueno, fue así y es así. Ella dudaba al principio entre hacerse protestante o católica, pero bueno, después de todos esos acontecimientos, después de leer también, leyó a San Agustín, leyó a San Ignacio, leyó a teólogos protestantes y católicos. O sea, ella se fue formando, ella no tomaba una decisión a la ligera, sino que iba formándose y haciéndose su propia opinión, y al final, pues, su proceso de hacerse católica fue un proceso largo también. No fue aquello que cuentan en la mayoría de biografías, que leyendo una noche la vida de Santa Teresa dijo, aquí está. Cerró el libro y dijo, no soy fue católico. No fue así, porque sobre todo Edith no era, perdonad que os he perdido, ay Dios mío, es todo. Sobre todo ella no era una mujer de grandes fogonazos y de estruendos, no, era más bien una persona reflexiva, era una persona que tenía
que tomaba decisiones pensándolas bien, viendo los pros, los contras, no era una persona que obrara. Entonces, esto es un poco lo que la primera biógrafa de ella lo cuenta en su primera biografía, pero luego se ha demostrado que esto no fue así, que el libro de la vida se lo habían regalado la viuda y la hermana del profesor, y ella se lo llevó, empezó a leerlo cuando fuera, pero se lo llevó a la casa de otra amiga suya, que era una filósofa que se llamaba Hedwig Conrad Martius, que había sido alumna de Husserl y también formaba parte, ella y su marido, del círculo de Gotinga, que era el círculo donde se reunían los filósofos y tal, a enseñar y aprender. Entonces se lo llevó a la casa de campo de esta filósofa y allí es donde acabaría leyéndolo, pero no ni que lo leyó en una noche, ni que fue una cosa así como una aparición. Yo pensaba, ¿no? no. Que ávida de lectora, porque para leerse todo un libro en una noche. Sí, siempre le había gustado leer ya desde el colegio, y además era una persona muy formada, sabía latín, sabía inglés, francés, el español también lo tuvo para leer a los santos, o sea que era una persona muy culta, la verdad, muy bien formada, sí. Qué lindo y qué edificante también, ¿no? E inspirador para nosotros saber de una persona así, con esa formación y con todo ese trayecto, culminar de esa manera, abrazando la fe católica. Más en esa época, siendo mujer, como que es una mujer que da para mucho, ¿no? Muchísimo. Yo, cuando pensaba en la entrevista que me decíais, bueno, pues fíjate en algún tiempo, o sea, en alguna época, digo, es que a Edith no se la puede explicar como encasillar en un tiempo, porque tienes que hacer una trayectoria, aunque sea muy sucinta, como estoy haciendo yo ahora, porque realmente hay muchos detalles preciosos. No puedes, porque tienes que ver, además, una persona no la puedes explicar solamente de tal a tal año, no, porque eso que te sucede viene de algo, de alguna experiencia anterior, ¿no? Entonces es imposible. Yo digo, bueno, ya me irán preguntando, yo iré saliendo por donde sea y así iremos, pero sí. La verdad es que ella, a mí lo que más, bueno, me apasiona toda su vida, ¿no? Y sus obras, y os invito y os animo a leer alguna de sus obras y sobre todo sus cartas, porque escribió un montón de cartas, 678 me parece que son, y luego también hay fragmentos de cartas que le escribieron a ella, también muy interesantes. Entonces, siempre puedes aprender algo de ella, porque son de estas personas que piensan las palabras que van a decir y además como escribe, ¿no? tan bien y tan profundo, y eso que no la leemos en su lengua materna, que eso ya sería una maravilla, pero bueno, las traducciones, por lo menos que hay de las obras completas de Edith, que están hechas por hermanos nuestros carmelitas, sobre las obras de ella, entonces son fiables, son buena traducción. Bueno, Paqui, ya entonces habiendo abordado como esta primera etapa de la vida de Edith, y sobre todo la que más nos interesaba, de cómo llegaba a la conversión a la fe católica, siendo que venía, ¿no? Siendo de familia judía, ¿te parece ir a una tanda musical con la canción Shema Israel de la banda Solu, nuestra querida banda Solu, y ya volvemos para una segunda parte? Muy bien. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Shema Israel.
כל כתר ימשך ברגליו, כל ברך תכרע לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע המלך. כל כתר ימשך ברגליו, כל ברך תכרע לפניו, כל עם ישראל עוד ידע. שימו לפי כל כתר, כל כתר ימשך ברגליו, כל ברך תכרע לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע המלך. כל כתר ימשך ברגליו, כל ברך תכרע לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע אמרתי, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע המלך. כל כתר יושלך, כל כתר יושלך ברגליו, כל ברך תקרא לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע המלך. כל כתר יושלך ברגליו, כל ברך תקרא לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע אמרתי, ישוע המלך, ישוע המלך, ישוע המלך. שמע, שמע ישראל, אדוני אחד, אדוני צדקנו. שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אחד, אדוני צדקנו. שמע Bueno, y estamos de vuelta en Contracorriente en este programa especial que nos acompaña nuestra querida Paqui desde España, hablando en este día sábado 9 de agosto de la santa de la Iglesia Católica, una judía conversa, Edith Stein. Y bueno, estábamos, el bloque pasado lo terminamos hablando de cómo ella llega a convertirse a la fe católica, ¿no? ¿Cómo son esos primeros años de vida dentro del convento, incluso de los Carmelos? A ver, si hablamos del Carmelo o hablamos, porque ella se bautizó en 1922 y hasta 1933 no entró en el Carmelo. Entonces Bueno. hay como dos tiempos, ¿vale? Ella cuando ya se bautiza, recibe la confirmación y tal, entonces entra en contacto con un jesuita que le acompañó y que además era un hombre muy, padre Prisara, era un hombre también muy culto, le puso en contacto con las dominicas de Santa Magdalena de Espira. Y entonces ella entra a formar parte del claustro, ¿no? de profesoras. Era una escuela que tenía instituto y además tenía escuela de magisterio. Entonces ella pasa allí a ser profesora. ¿Por qué no entra enseguida en el convento? Pues fundamentalmente porque en atención a su madre, después de la conversión, pues claro, hubiera sido un golpe muy duro que después de la conversión accediera directamente al Carmelo. Entonces sus acompañantes espirituales le aconsejaron que mejor dejara pasar un tiempo, y es mucho mejor también para las personas que se convierten que tengan un tiempo pues de vivencia y de experiencia de iglesia antes de tomar una decisión, ¿no? Y además, dado que ella era una persona muy culta, que además daba conferencias, que era una persona polifacética, ¿no? Podríamos decir, pues de alguna manera no le aconsejaron su entrada en el Carmelo. Y entonces estuvo trabajando de profesora. También se dedicó a traducir al alemán las cuestiones de veritate de Santo Tomás de Aquino. Hizo también quiso hacer una comparación entre la filosofía de Husserl y la filosofía de Santo Tomás para poner en diálogo. De hecho, tiene una obra que pone en diálogo a Santo Tomás con Husserl.
Quiero decir que ella estaba también metida en el trabajo de investigación y de poder hacer lo que posteriormente ha sido uno de los grandes también puntos del Concilio Vaticano II, ¿no? El diálogo entre la fe y la razón, que son perfectamente compatibles. Tiene algunas obras en que así lo dice. Por lo tanto, en eso también tradujo al cardenal Newman, que pronto será nombrado doctor de la Iglesia, también se puso en contacto, vamos, que trabajó al cardenal Newman y también eso le ayudó de alguna manera en su proceso personal. Y bueno, y hasta que el ambiente, hasta que en 1933, cuando Hitler ya accede al poder, el ambiente antisemita ya era asfixiante en Alemania, y entonces ella piensa que ya es el momento de tomar esa decisión, que no es comprendida, por supuesto, ni por su familia ni por sus amistades, porque piensan que de alguna manera lo que hace es ocultarse, escaparse, ¿no?, de la realidad, y eso no respondía a sus sentimientos. Pero desde el 22 hasta el 33, durante esos años, hace toda esa labor, porque le aconsejaron que no le diera a su madre ese doble disgusto de... Y también ahí como ella habla de como un prejuicio, o tenía como una idea equivocada de lo que era una vida de monja, ¿no? Como que eso también jugó, ¿o no? No, yo pienso que no, porque de hecho ella siempre lo dijo, el Carmelo ha sido siempre mi meta, lo dice así, o sea, ella no... Y de hecho, ella antes de entrar en el Carmelo tuvo muy buena relación con las benedictinas, tuvo relación también con alumnas de otras congregaciones, o sea que yo pienso, vamos, yo no tengo noción de que tuviera una idea falsa o una idea sobre la vida de comunidad. Al contrario, ella ansiaba entrar, ella desde luego desde el primer momento pensaba que debía entrar en el Carmelo, pero claro, ya le aconsejaron que no, que dejara esperar un tiempo y unos años. Pero no, yo pienso que no. De hecho, ella cuando estuvo de profesora en el colegio de Santa Magdalena de Espira, dice, yo llevaba prácticamente una vida claustral, porque asistía con las monjas a los rezos, a la Eucaristía, tenía un horario muy, en ese sentido, muy similar a la de las monjas. Yo pienso que ella apreciaba la vida consagrada y sí la valoraba. Eso yo pienso que no es así, pero vamos, no sé, pudiera ser, pero por lo que yo he leído no me parece que eso fuera así. Bien. ¿Y cómo fue la De hecho, vida? No, si quieres agregar algo, después continuamos con la pregunta. No, perdona, no. Decía que ella tenía relación con ursulinas, dominicas, porque las conocía en cursos que daba y tal. Entonces, quiero decirte que es una persona que no ama la vida religiosa, pienso que no quiere saber nada, ¿no?, de las congregaciones y tal. Lo que pasa, incluso las benedictinas también, y quiero decir que tiene relación con diferentes carismas de la Iglesia, lo que pasa es que ella siempre sintió que su lugar era el Carmelo. Mira. Iba a preguntarte cómo fue la vida o qué se sabe, ¿no?, de la vida de Edith dentro del convento. ¿Hay textos? ¿Qué decían las hermanas? ¿Cómo era Edith como monja, como carmelita? Pues ella decía que echaba mucho de menos no haber aprendido labores más cotidianas, ¿no?, caseras, porque realmente, pues eso. Sí, ¿Y la vida sí, fraterna? decía. ¿Cómo fue eso? Porque realmente, pues eso, no echaba de menos eso, esa cierta formación, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ella no es muy expresiva en cuanto a sus sentimientos personales. Es decir, de hecho, de pequeña la llamaban el libro de los 7 sellos cerrados, o sea, sus hermanas. Pero no expresa, ¿no? Nunca expresó desagrado tal. Al contrario, siempre expresó un gran agradecimiento
por la vocación que el Señor le había regalado y por la vida que había tenido. Y cuando tuvo que marchar al convento de Holanda, siempre decía que lo que le brotaba y lo que le nacía era una gran gratitud. La mayoría no sabían que Edith era una persona de una talla intelectual tan grande, la mayoría de hermanas eso dicen, pero sus superioras sí que lo sabían y de hecho le permitieron, con permiso del provincial de la orden, le permitieron acabar su obra científica, la última obra que escribió científicamente, que en realidad es como una síntesis de toda su teología y de filosofía y teología, que es Ser finito y ser eterno, la terminó en el Carmelo. Muy tomista, Entonces, ¿no? Esta obra, porque se basa mucho creo que era Principio y Acción, creo, de Santo Tomás, ¿puede ser? Sí, Acto y Potencia. Eso en realidad fue como una conclusión, no. Ella escribió para su habilitación como doctora y para una cátedra universitaria, escribió esta obra, Acto y Potencia. Y luego, cuando todavía aún no era católica, pero luego la fue agregando, la fue conformando, la fue ampliando y luego, después de toda su experiencia, escribió esta obra de Ser finito y ser eterno, en que realmente más que una obra filosófica es una obra teológica, porque ahí la presencia de Dios es continua, pero con los fundamentos filosóficos de su primer escrito, que es Acto y Potencia. Y también escribió, entonces le permitían, por ejemplo, pues no asistir a alguna recreación, que sabéis que en el Carmelo tenemos 2 tiempos de recreación, uno a mediodía y uno por la noche. Las hermanas pues hablamos, nos reímos, en fin, nos contamos pues cosas. Pues eso, en realidad a ella le facilitaron de alguna manera que pudiera dedicarse al estudio científico, porque ella veía que eso también era un servicio que hacía a Dios, así lo expresa en una carta. Entonces se lo facilitaron. Y luego también allí concluyó la última obra que escribió, que fue con motivo del centenario de San Juan de la Cruz. Escribió La ciencia de la cruz. En un primer momento pensaron que era una obra incompleta, que la había dejado cuando la habían detenido, pero no, se ha demostrado que la obra está completa y fue como una obra homenaje a San Juan de la Cruz, que era su padre espiritual, porque realmente Edith tiene influencias de Santa Teresa, pero es evidente que a San Juan de la Cruz también lo estudió, lo leyó, lo oró, porque realmente se le nota cuando lees a Edith que Juan de la Cruz dejó una impronta en toda su obra, en su espiritualidad. Claro, y con la formación que ella tenía, ¿no? Desde filosofía, me imagino que pudo haber Exacto. tanto mucho más que otra hermana. Mucho. Y además en el Carmelo también, como bien sabéis, pues escriben obras recreativas, ¿no? Que, por ejemplo, pues alguna obra de teatro, poemas, canto, motivo pues o de una profesión o de un cumpleaños o de alguna celebración. Entonces ella también era capaz, y de hecho se han conservado, ¿no?, muchas obras pues dedicadas pues a la madre priora o a alguna hermana, o quiero decir que tenía una capacidad tan inmensa de poder escribir y de poder plasmar aquello que pues eso que tenía en su corazón y en su mente, y luego podía dedicar a las hermanas. Y también escribió también la historia del Carmelo de Colonia, que también se ha conservado. Quiero decir que tanto obras históricas, recensiones de libros, es una persona polifacética, pero verdaderamente increíble. Sí. Yo muchas veces pienso que si no hubiera muerto tan joven, en realidad tenía pues eso, creo 50 años, sí, iba a cumplir 51, pero 50 años, si hubiera vivido, pues no sé, 20 años más, lo que tendríamos actualmente, ¿no? Sería algo impresionante, pero bueno, aún así todo,
el legado que nos ha dejado ha sido muy grande, muy profundo, muy impresionante. Y la historia de sus escritos también es bien curioso. Resulta que ella, bueno, las hermanas, cuando se la llevaron y tal, sus escritos, eso es lo que cuentan, ¿no? Lo guardaron en una especie de sacos de patatas o lo que sea, sí, algo así. Y gracias a que lo guardaron se pudieron salvar esos escritos, porque si no, quizás no se hubieran perdido totalmente, pero bueno, lo pudieron salvar. Y en el archivo sobre todo de las hermanas de Colonia, que es donde ella vivió más, allí se siguen publicando las obras. Bien. Y de ella. Paqui, respecto a su Sí. actuación como, bueno, feminista, ella creo que tuvo intervención en cuanto a lo que es el sufragio femenino. ¿Cómo fue su Sí. ser mujer y con su vocación, cómo lo volcó bueno, en la iglesia también? Sí, pues ella, bueno, pues como has dicho, efectivamente, al principio cuando era estudiante y cuando estaba muy interesada con el tema de la mujer, y de hecho un grupo de amigas y solo un amigo estaban todos muy interesados con este tema. Se metió precisamente en el Partido Democrático Alemán para poder luchar como más directamente por el sufragio femenino, y se alcanzó en Alemania, ¿no? Con la República de Weimar, pues se alcanzó este derecho. Lo que no se pudo fue en el tema académico, lo de la habilitación de las mujeres para una cátedra. Eso sí que fue mucho más costoso. Ella ni primero como mujer no lo pudo alcanzar, y luego como judía pues tampoco, porque cuando sabéis que promulgaron las leyes antijudíos, no podían dar clase, ni podían... No. Los judíos los borraron de la vida social. Entonces, luego, sí, ella en sus escritos, por ejemplo, pedagógicos y antropológicos, habla mucho de la función y de la misión de la mujer, pero la sitúa al mismo nivel, siendo diferentes, pero al mismo nivel que el hombre. Es decir, que hombre y mujer han sido creados por Dios y son imagen de Dios. Y efectivamente ella dice, no hay profesión que no pueda ser ejercida por ninguna mujer. Incluso va más allá. Tiene un escrito, por ejemplo, respecto al sacerdocio femenino, dice, no hay ninguna razón dogmática que pueda impedir esto. O sea que en su tiempo fue una mujer bien avanzada en este sentido. Y por supuesto, del tema de la maternidad, ella no lo utiliza pues como algo de menor importancia, ¿no? Sino que le da su justo valor, ¿no? En el tema de poder dar a luz a personas, pero a seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea que ella siempre estuvo preocupada por el tema de la mujer, que tuviera realmente un valor, pero el valor no por ella misma, o sea, por ella misma, por supuesto, pero el valor se lo daba el haber sido creada, al igual que el hombre, a imagen y semejanza de Dios. Ella centra ahí el gran valor de la persona humana. No sé si esto responde de alguna manera a lo que querías preguntar, pero sí, hay escritos de ella, por ejemplo, de problemas de la formación de la mujer, tiempos difíciles y formación, en que trata mucho el tema de la mujer y del valor que tiene y que debe tener en la sociedad. Incluso llega a decir en algún escrito que hay profesiones, por ejemplo, como el derecho o la administración de justicia, bueno, es similar tal, que no es lo mismo la sensibilidad que pueda tener una mujer para captar que un varón, ¿no? No sé, como que tiene una especial sintonía con la estructura, con la sensibilidad que posee la mujer, que en ningún momento ella rechaza al varón. Ella, de hecho, a una de las
amigas suyas feministas que hace un discurso en un congreso, dice, ese tono agresivo que muchas veces las mujeres tienen para defender a la mujer en contra del hombre, dice, a ella eso no le parece. O sea, ella dice que piensa que hombre y mujer son diferentes, pero que están en igualdad de condiciones y que cada uno ha de, desde su condición de criatura de Dios y de imagen de Dios, han de potenciar todas las posibilidades que tienen. O sea que en ese sentido su feminismo procede de ahí. Bueno, no sé si te he respondido a... Sí. Y como para ir cerrando y llegando también al final de la vida de Stein, es, por ejemplo, bueno, ella se considera, ¿no? Como que en su raíz judía, ¿no? De familia, Sí. consideraba el cristianismo justamente como la plenitud del camino de Dios en la humanidad y en el pueblo judío. Y cómo, bueno, ese camino que descubrió también en Dios, como que ella aprendió también cómo a llevar la cruz, incluso, bueno, en el martirio que sufrió a mano de los nazis. ¿Cómo puede también interpretarse a la luz de hoy esa vivencia bueno, de asumir el peso de la cruz y también como la lectura que ella la hacía de lo que estaba viviendo el pueblo judío también en ese contexto, ¿no? Sí, sí. Hay algo muy interesante y realmente te agradezco que me preguntes esto porque realmente ella jamás rechazó su condición de pertenencia al pueblo judío. Ella siempre dijo que ella era judía prusiana y entonces quiero decir que siempre dijo que era judía y sentía un orgullo. Además, ella había nacido el día del Yom Kippur, que es una de las grandes fiestas del pueblo judío, el de la reconciliación, y de hecho su madre de alguna manera por eso era, en parte, de ser la pequeña de la familia. La persecución a los judíos, ella siente como la responsabilidad de decir, yo tengo que cargar el peso que lleva mi pueblo, ¿no? El pueblo judío, y de hecho lo expresa así. Y en una de sus cartas más conocidas a una amiga religiosa ursulina, le dice eso precisamente. Dice, se identifica con la reina Esther, que como sabéis, la reina Esther intercede por el pueblo judío. Entonces dice, yo soy una pequeña y pobre reina Esther, dice, pero el Dios que me ha elegido es misericordioso, y entonces de alguna manera ella se ve como esa reina Esther que intercede por el pueblo y que lleva el peso del pueblo judío. Y ella en el campo de concentración, bueno, sobre todo en el de tránsito, porque en Auschwitz las llevaron enseguida a la cámara de gas, consolaba, animaba a las madres, a los religiosos y religiosas que estaban allí con ellos. O sea que ella, el ser judío lo llevaba, vamos, en las entrañas y jamás rechazó. Siempre dijo que, y de hecho dicen, y es posible que fuera así, que cuando la sacaron del convento a ella y a su hermana Rosa, dijeron, vamos por nuestro pueblo, ¿no? Vamos a... Sí, ella sintió le dio a su vida el sentido ese de holocausto, que en el Antiguo Testamento el macho cabrío, ¿no? El que se llevaba para cargar con los pecados del pueblo, pues de alguna manera ella se ve de esa manera, pues como que carga, como hizo Jesús en la cruz, que carga con los pecados del pueblo realmente para la salvación. Pues ella se identifica mucho con esta misión de cargar con la cruz, y seguir a Jesús hasta el fin. Y de hecho en el apellido religioso lleva él, Teresa Benedicta de la Cruz, o sea, que lo llevó hasta el final. Sí, sí. Y además Es impresionante. que ella decía
cómo no ver como la proyección que es todo el Antiguo Testamento de la crucifixión de Jesús, ¿no? O sea, del sacrificio de Sí, Cristo. sí, hay un escrito muy bonito en que hace ya un paralelismo entre el Antiguo Testamento, entre la fiesta, ¿no?, de la expiación, la reconciliación, con Jesús, el Cordero, ¿no?, el Cordero de Dios, el Cordero del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, que es Jesús, y hace allí con la maravilla y la sabiduría que le caracteriza, pues hace una comparación entre el macho cabrío del Antiguo Testamento y el nuevo Cordero, que es Jesucristo, que carga con el pecado, como hacían en el Antiguo Testamento. Sí, realmente es impresionante la vivencia que tuvo ella de un hecho tan sumamente tremendo como fue la persecución, bueno, fundamentalmente a judíos, pero también sabéis que a gitanos, rumanos, a personas que deficientes, o sea, que fue una masacre tremenda. Pues la capacidad que tuvo ella de asumir en sí misma ese dolor, porque en realidad fue así, el asumir ese dolor para, junto a la cruz de Jesús, porque ella dice en un escrito que solamente tiene valor y sentido el sufrimiento unida a la cruz de Jesús, porque si no lo otro es puro masoquismo. Sufrimiento por el sufrimiento no tiene ningún sentido, pero el sufrimiento unido a la cruz de Jesús tiene un valor redentor impresionante. Entonces, ella fue capaz, ¿no?, de abrirse a esa vocación, porque realmente es algo impresionante, ¿no?, el ser capaz de acoger el sufrimiento de tantísimas personas y ser capaz de, aún así, dar paz, dar serenidad y ofrecer, ¿no?, todo ese sufrimiento por tantísimas personas como fueron masacradas. Aquellos tiempos y estos, desgraciadamente, también, que seguimos con masacres y con exterminios. Ahora Dios estaba quiera que leyendo ahí porque cuando ella la canonizan en el 98, ¿no? Juan Pablo II. Sí, en el 98. Justamente hacen referencia al pasaje ahí del Evangelio de que el grano que no muere no da fruto. Exacto, sí. Como ella es como un Así ejemplo es. de eso. Sí, es que es así. Juan Pablo II la llamó hija de Israel y de la Iglesia, me parece. Sí, unió sus dos condiciones, porque efectivamente en Edith no se puede separar su condición de judía y su condición de católica. Y hubo mucha polémica porque efectivamente muchos judíos no la reconocen como mártir, porque como mártir católica, porque realmente ella piensa que murió como judía, efectivamente, pero bueno, es que el motivo de llevar los religiosos a exterminio fue la carta que escribieron los obispos católicos holandeses en contra de toda la persecución que estaban haciendo. Entonces, a raíz de eso, bueno, pues los detuvieron a todos y los llevaron a Auschwitz. Pero vamos, que ella sintetiza muy bien, por eso me parece que es tan importante su papel y su intercesión de diálogo interreligioso, porque ella, sin dejar de ser judía, fue católica y supo capaz de acercar al pueblo judío, el pueblo judío y el pueblo cristiano, ¿no?, el pueblo católico. Bueno, Paqui, vamos como para ir cerrando. Te damos muchas gracias, de verdad, por tu tiempo, por todo lo que también nos venís acompañando y lo dulce que sos con nosotros y cada palabra que nos transmitís a nosotros nos edifica.
Nos hace bien. Ay, madre mía. A mí, yo me siento muy, vamos, agradecidísima a vosotros porque, no sé, me parece que hacéis una labor impresionante porque ya os lo digo, ¿no? De nuevo, creo que personas jóvenes que quieran profundizar en la fe, en los temas de actualidad, en cómo poder, pues eso, vivir la fe en estos tiempos. Y me parece algo muy bonito por vuestra parte y yo estoy muy contenta de poder participar ahora en el programa y de poder, pues no sé, enviaros mis ecos de vuestros programas que son bien interesantes, a cada cual más interesante. Digo, madre mía, voy a ver esta semana quién dice, Qué bueno, quién habla. Esperando el Y siguiente capítulo de me la parece... serie. Qué Uy. bien. Así que la agradecida soy yo, la verdad, de verdad. Os doy las gracias porque ha sido un tiempo muy bonito el compartir con vosotros esto y hablar sobre Edith Stein, pues para mí es un regalo también. O sea que, porque considero que esta persona para mí ha sido un regalo de Dios y poder compartirlo, pues doble regalo. Bueno, nosotros la conocimos gracias a ti y Ah. la estamos dando a conocer a través del programa gracias a ti. Así que seguimos siendo Bueno, profesores, eso viste que bueno, pues es lo nada, que muy siempre le bien. pedimos a Dios. Y bueno, como para cerrar, siempre me Gracias. gusta hacer como una pregunta media lúdica, media jovial. ¿Qué A sería? ver. Poniéndote en escena, ¿no? Te encontrás un día con Edith Stein en persona. Sí. Ujú. ¿Qué le preguntarías? Si tuvieras que hacerle una pregunta, ¿qué le preguntarías? Madre mía. Pues quizás le preguntaría, ¿cómo fuiste capaz de encarnar tan bien el misterio de la cruz en tu vida? No sé, me gustaría saber cuál fue su cimiento. Bueno, me imagino ya, pero vamos, que me gustaría que me lo explicara. Claro, Como, desarrolle. me gustaría saber de primera mano todo esto que vamos diciendo sobre ella. Yo a veces digo, Dios mío, ¿cómo me pongo a una persona que sí, que lees tal, pero realmente conoces a las personas, pues bueno, es muy difícil porque cada uno somos un misterio. Entonces parece un poco como, no sé, demasiado de prevenir una persona tan grande, ¿no? Y sobre todo tan profunda y tan interesante como ella. Entonces digo, madre mía, si me estuviera escuchando y diciendo. Pero bueno, sí le preguntaría cómo fue encarnar también en tu vida el misterio de la cruz. Con eso, sí, hablaríamos de eso. Bueno. Después nos contás qué te respondió. Bueno, supongo que cuando nos vamos allá en la vida eterna, supongo que tendremos tiempo de hablar. Como no habrá límite de hora, podremos hablar. Todos deseamos algo así, ¿no? Bueno, Paqui, ha sido un placer y tal, tenemos que despedirnos. Esperemos en algún momento, si Dios quiere, nos conozcamos. Eso. Igualmente, el gusto ha sido mío de conoceros más personas, en persona a través de la pantalla, pero vamos, no sé, me siento la verdad muy como en familia, realmente, con amigos. Así que me lo habéis hecho muy fácil. Porque yo estaba muy nerviosa, digo, ay Dios mío, a ver por dónde saldrán. Pero bueno, eso, entre amigos todo se lleva. Bueno, Paqui, te mandamos un beso grande y las bendiciones siempre de Dios. Igualmente a vosotros, gracias. Salud, Paqui. Buen descanso.
busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. Aunque no lo sepa, busca a Dios. ¿Quién busca la verdad? Aunque no lo sepa, busca a Dios. Bueno, y estamos de vuelta en Contracorriente, programa especial número 15. Ya acaba de pasar nuestra invitada especial, nuestra querida Paqui Francisca, o tanto calla, Francisca Selles, porque es española. Y bueno, la verdad que ha sido un lindo programa por bueno, la santa que tratamos, ¿no? Edith Stein, nuestra, ¿cómo era que se llamaba? Santa Teresita, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ahí va. Ahí va, ese es un nombre ¿Será algo de bautismo. Cacho y la Cruz? No, La memoria es esa pregunta. yo creo que si le hacemos esa pregunta no iba a entender nada. Giratoria ahí. Era Cacho. Pero y bueno, además de tenerla a ella, ¿no? Que tal, todo contacto era por WhatsApp ahí, pero bueno, ahora podemos. Desde el por lo primer menos- programa ya Sí, nos sí, sí, escribió, sí. siempre muy motivador eso. No se olviden que es nuestro presidente del club de fans. Es nuestra fan número 1. Claro. Y madre espiritual. Madre espiritual. De hecho, me tomé el atrevimiento de en los guiones del programa al final poner comentario de Paqui. Y cada programa que ella manda comentario, dejamos ahí como Qué bien. para resonar eso. Está bueno porque Sí, realmente es una síntesis del programa que ella hace y además, bueno, con el plus de lo que le resuena, entonces es Tal como cual. para Y también volver a- críticas siempre constructivas, Bueno, pero sí, también, sí, o sea, que pero- es lo que uno necesita también, Claro. no solamente que nos digan que No se lo lindo, mismos. sino tipo, esto está... Por eso son edificantes. Sí, ¿no? y desde Sí, el sí. amor y desde que está contenta también, como nos contaba, del proyecto que vamos llevando, ¿no? Como jóvenes, de buscar un poco ahí. Qué lindo aunque- estar haciendo esto, siempre nos dicen Sí, esto, ¿no? sí. Qué bueno Y que cómo aunque es. se sienten cómodos también. Sí, Sí, que ella nos haya dicho que se sintió como hablando con amigos es re lindo también. Tal cual. Bueno, ¿y qué sensaciones les dejó el programa de hoy? Yo como algo de la figura de Edith que me gusta mucho, o de ver a Dios como actuando en ella,
cómo el Señor nunca deja de lado lo que somos, lo que sabemos, los dones que tenemos, en cualquiera sea, no tiene por qué ser intelectuales, en el caso de ella era eso, y cómo a través de ahí él mismo da gloria, ¿no? a su nombre, porque en realidad todo el saber, la sapiencia de Edith o de Teresa Benedicta, la va a usar para eso, para honrar a Dios y para también darlo a conocer a otros. Entonces, cómo el Señor se sirve de lo que somos, de lo que sabemos, lo que tenemos, para ponerlo al servicio del reino. Bien. ¿No? Bueno, y también una cosa que ella menciona, lo menciona un poco fuera del vivo, digamos. Ella menciona esto de que la moral interior, cómo ella logró encontrar a Dios y incluso después, durante el tiempo que estuvo en el campo de concentración, cómo pudo sostener su fe y su fortaleza en Dios, en ese Dios que nos habita. Que ella nos comentaba que no estábamos huecos, o sea, sino que estamos habitados. Y cómo ella pudo hacerlo tan carne, ¿no? a Dios en su vida. Eso me parece maravilloso. Y también me dio muchas ganas de leer sus cartas, así que también tengo un muy buen o sea, punto de partida como para introducirme a esta seta que la verdad la había nombrado o sea, como la tenía en mi conocimiento, pero nunca leí nada de ella, así que está buenísimo como para tener un puntapié para leer. Así que, buenísimo. Sí, bueno, el tema de nuestra invitada. No, Que también ya parte. estamos en programa especial, todo es especial acá. ¿Algún otro que quiera compartir algo? No mucho más de lo que ya han hablado mis queridas compañeras y amigas. Grandes No, amigas. Bueno, está así, porque Capaz que éramos compañeros. Sí, pues está, nos vamos acá con discusiones, pero yo no tenía ni la más pálida idea quién es esta mujer, la conozco gracias a ustedes y a Paqui, y la verdad que gran figura. Obviamente nos quedamos cortos de tiempo de pasar más en profundidad su vida. Y otra cosa que quería decir, desde la revolución, no sé qué. Sí, como que fue una mujer revolucionaria. Sí. O sea, sin hacer una revolución así de, bueno, más lenta, como ahora y todo. No, desde el amor y sí, también o sea, como su carácter, ¿no? Sí, Yo me quedé pensando en cómo sería su personalidad y su carácter, porque en esa época ser mujer, tipo, era judía, después como que se empezó a formar, después fue al catolicismo, es como, también se tenía que imponer en esa época, dedicar, o sea, hablarle a la mujer también, escribir un montón de cosas, o sea, no sé, yo pienso cómo habrá sido su personalidad, así como de imponerse fuerte también en aquel tiempo, ¿no? Sí, sí. Yo no conocía nada de la vida de ella. Bueno, de hecho a mí también algo que me llamó la atención, yo no tengo el chip de la historia, ¿no? Pero justamente ahí en ese contexto de Alemania en la primera mitad del siglo XX, estaba todo, o sea, era todo como muy, muy caliente, ¿no? Primera Guerra Mundial, generada un poco por ellos también, y hablar la Segunda, y con la ideología nazi de fondo, que la ideología nazi toma cosas de Nietzsche que justamente criticaba un montón la religión judía, pero sobre todo cristiana, por esto de un Dios que se encarna y como que bienaventura a los pobres, ¿no? Como que, Los humildes. exacto, todo lo contrario a lo que esa época enaltecía, desde la figura de Nietzsche, ¿no? Diciendo el superhombre, ¿no? Bueno, Dios ha muerto porque el hombre ya puede como crear su propio mundo, crearse a sí mismo. Y ella, siendo judía, aborda como la fe justamente desde ese lado, ¿no? Desde la humildad. Misericordia. Y de hecho, su trabajo de doctorado en filosofía es sobre la empatía, justamente hacia donde nos llama Dios cuando ella dice, todo amor, el amor de Dios nos desborda y nos lleva al encuentro con el otro, ¿no? A ir al encuentro justamente desde esta lógica, ¿no? Desde lo humilde, desde ese lado que justamente es el más vulnerable y que Dios nos llama a prestar atención desde ese lugar para construir la humanidad. Ahí se da como, creo que a través de ella, en su contexto histórico, como esa contradicción entre el mundo y Dios en el mundo, ¿no? Creo que en ese sentido es bien edificante porque ella aporta, justamente planifica, ¿no? Esto que es el cristianismo
en el judaísmo. Y que bueno, a pesar de todo eso, ella asume la muerte en un campo de concentración en plena Segunda Guerra Mundial y ¿no? Capturada en un convento, la asume como parte también de la historia, de su historia como judía. Y la cruz también. Claro, claro. Así que chapó con Edith, pero sobre todo está como un ejemplo también de cómo, de lo que es ser iglesia, ¿no? Ella que decía justamente, estaba en duda si hacerse protestante o católica, porque tenía la idea de que los católicos eran como más ignorantes y no sé qué, y sin embargo, todo lo contrario, pero incluso en la historia lo ves, ¿no? Que se enamoró de Santo Tomás de Aquino, qué sé yo, o sea, hay mucho para seguir sacando de ello. Así que Sí, que nos dice tanto al día de hoy también, como ese compromiso con la verdad que ella tanto buscó, una vez que la encuentra y desde ese convencimiento, también la formación que la sostenía, y Dios, pero de enfrentarse a las adversidades del mundo, y el mundo le decía de repente lo contrario, pero ella sabía desde dónde hablaba, y así se plantaba. Creo que también a nosotros nos motiva. tal cual. Todo el que A ir busca. contra corriente, pensaba. Tal cual. Total. Todo el que busca la verdad busca a Dios, decía. Sí, sí, exactamente. Vamos a frase Así ella. que en eso nos encontramos, queridos amigos, y bueno, ha sido un placer tener este programa con Paqui, conocer más a Edith, en este programa especial que hacemos desde mi casa, pero que bueno, espero que hayan disfrutado. Ya estamos llegando al final y bueno, nos despedimos con la canción de los carmelitas justamente, ¿no? Sí, es una versión de Pascua Joven en realidad, pero esta oración de Santa Teresa de Jesús, fundadora así del Carmelo Descalzo, nada te turbe, Nada te turbe. oración conocida. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, espero que hayan disfrutado y nos vemos próximo jueves presencialmente en Radio María. Próximo jueves. Jueves 21. 21. Sí, no, porque capaz que se confunde. Soy confundida. Oye, eso. Esta quebradura. Próximo jueves vamos a tener a Javier Velázquez hablando de cristología, así que ya arrancamos con el ciclo de Jesús firme. Así que bueno. Será hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Nada te turbe, que nada te espante, que todo se pasa, que el odio no queda. Y la paciencia que todo lo alcanza y llena, Dios tiene, nada te falta. Solo Dios alcanza, sí, solo Dios. Estamos hechos para Dios, para Dios. Solo Dios llena el vacío interior.
Gracias por animarte a ir contracorriente. Seguimos caminando con la mirada en lo alto y el corazón encendido. Nos encontramos el próximo jueves a las 20, aquí en Radio María Uruguay.